todavía, a principios del siglo XXI, hablar de extraterrestres genera en cierto segmento de la población y en cierto segmento de los medios de prensa una pátina de tema frívolo, ¿no? Casi pasatista, que hace que las cosas no sean tomadas muy en serio. Esa fue la razón, creo yo, y salgo un momento por una rama, pero les prometo volver al tronco, por el cual, cuando en septiembre del 2001, el investigador santafesino, mi amigo personal Tomás Latino, y quien les habla, realizamos la primera afirmación pública, especialmente a través de Internet, de que habían aparecido ovnis durante el terrible atentado a las Torres Gemelas. Hubo mucha gente que salió a criticarnos ferozmente, sin siquiera detenerse a preguntarnos cuáles eran los argumentos, cuáles eran las evidencias o pruebas que nosotros escribíamos para esa afirmación. Fue casi una reacción automática, casi un reflejo, aún de gente que se encuentra de alguna manera vinculada a este tema. Fue casi una sensación de automatismo, sin siquiera detenerse a considerar la información, criticarlo y negarlo. Lo cual demuestra que, aún para esas mentalidades, el tema ovni tiene un grado de frivolidad, si me permiten decirlo así, que no les permite congeniarlo con temas profundos, dramáticos, terribles, traumáticos, como fue el atentado del World Trade Center. Inclusive yo comentaba en otro de mis programas de radio días atrás que en esta semana que acaba de pasar, acabamos de difundir algunos avances que estamos realizando en esas investigaciones, porque de hecho la investigación no empezó y terminó en nuestras primeras apreciaciones de septiembre del 2001. Desde entonces estamos investigando, desde entonces estamos analizando horas de video, segundo por segundo, de segmentos, cada segundo de los cuales son 24 frames, 24 imágenes, que es estudiada y digitalizada por separado, y se suman periodos de 30, 40 segundos tomados a lo largo de 16 horas de grabación un día, 14 horas de grabación al día siguiente y 8 horas de grabación el tercer día, de grabar simultáneamente los noticieros de una enormidad de canales del mundo a través del cable, es material sobre el cual estamos procesando esta información, ¿no? Nuestro objetivo es, de aquí en 3 o 4 meses, poder compilar en un solo video todas las evidencias que hemos recogido, que hasta ahora son muchas. Y cuando les contaba la semana pasada, anunciamos públicamente los progresos obtenidos, que no son afirmaciones gratuitas, se tratan, por ejemplo, de ciertos frames, ciertas imágenes fijas, procesadas y digitalizadas, con mecanismos de filtro computarizados que limpian la imagen, le dan profundidad, le dan definición, permiten acercarla sin que se distorsione, y aparecen el típico ovni en forma de campana, con un círculo oscuro en su parte inferior, un objeto que es una perfecta torta voladora, para definirlo de alguna manera, con 2 poderosos focos luminosos en su parte frontal. Aún ante esas evidencias, algunos, sin siquiera rehacer nuestra investigación, pusimos a disposición de todos los investigadores el material para que el que dude vaya rehaciendo esos pasos, salieron a la palestra negándolo, insisto, porque es como que no pueden aceptar que un hecho tan gravísimo como el del septiembre del 2001 pueda estar asociado al tema ovni. Lo que ocurre es que el tema ovni, si lo profundizamos con seriedad, es un tema tan gravísimo como el del septiembre del 2001. Y además tiene muchísimos puntos de contacto. Esa es otra cosa que vamos a conversar cuando tengamos unos minutos libres. Pero vuelvo entonces al tema de los extraterrestres entre nosotros. El planteo es que existen muchas evidencias, les decía, colaterales, tangenciales, circunstanciales, que hablan de un interés particular de estos seres por infiltrarse, por supuesto de manera absolutamente clandestina y secreta, en nuestra sociedad. Y les cuento un caso. Ocurre el 18 de octubre, mejor dicho, empieza a ocurrir el 18 de octubre de 1968, en las cercanías de un pueblo llamado Correa, en la provincia de Santa Fe, República Argentina. A 8 kilómetros de este pueblo, Correa, que se encuentra a 40 kilómetros de la importantísima ciudad de Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe, se encuentran los campos de una familia de apellido Damiani.
Héctor Damiani, el protagonista principal de nuestra historia, que se dedica a la explotación agrícola y agropecuaria, tiene cabezas de ganado, vacuno y algo de quinos, o tenía en el momento de la historia, pero fundamentalmente sembradíos de trigo, de maíz y de soja, explota estos campos, en total 80 hectáreas, a mitad de camino entre el pueblo de Correa y otro pueblo conocido con el nombre de Carcarañá. En Carcarañá no me va a alcanzar el programa de hoy para abundar sobre este tema, y si no me alcanza les prometo que lo toco en nuestro próximo encuentro en Al Filo de la Realidad. Pero Carcarañá es un pueblo de importancia capital en la investigación de fenómenos insólitos en Argentina, porque allá por fines del siglo pasado, en 1878, habríase descubierto o bien la tumba de un ser presuntamente extraterrestre o un ovnicrash, un objeto no identificado tripulado, accidentado, quizás centenares de años antes y puesto a la luz ya en el siglo XIX. Pero de eso vamos a hablar en otro momento. Volvemos a los Damiani. Esa mañana, Damiani se levanta a las 6 de la mañana, ordeña algunas vacas, algunos animales, prepara el desayuno con su señora, lleva a sus hijos a la escuela del poblado, hace algunos trámites bancarios, para el mediodía regresa, almuerza con su familia y a primeras horas de la tarde, junto con su hermano que le ayuda en las tareas agrícolas, decide salir a explorar el campo, buscando un ternero que había desaparecido desde la noche anterior y pensando que podría haber sido robado por cuatreros, es decir, por ladrones de ganado, sale tratando de encontrar alguna evidencia del hipotético robo. Cuando llegan al fondo de su campo, en una zona que a veces durante largos meses no se acerca a nadie, porque es una zona de anegadizos y de tartagales y cañaverales, no apta para explotaciones de ningún tipo, descubren 3 grandes círculos de césped de pasto quemado, círculos de 9 metros de diámetro, alrededor de los cuales se encuentran estos totalmente bordeados por hongos gigantes, hongos de más de 30 a 50 centímetros de diámetro. Háganse una composición del lugar, ¿no? Del tamaño de esos hongos. En ese momento, Héctor Humberto Damiani se da cuenta que ese hallazgo podría estar asociado a lo que su suegro le había comentado varios días antes. Su suegro, que vive en otro campo lindante con el de él, le decía que ya hacía varios días, mejor dicho, varias noches, que venía observando en el fondo del campo las evoluciones a baja altura de extrañas luces. Primero pensaron en la campestre y mitológica historia de la luz mala, una historia muy corriente en el campo argentino que habla de la posibilidad de que las ánimas de los difuntos deambulen por el lugar de su muerte como luces que se desplazan a baja altura y que generalmente están asociadas con la excitación del fósforo que despiden los huesos de animales muertos, obviamente, en condiciones de humedad y de electricidad estática en la atmósfera muy particular. Es como que se producen pequeñas nubes de ionizadas que se encienden espontáneamente y se interpreta como este fenómeno de la luz mala. El suegro le dijo que inclusive había pensado en la posibilidad de que fueran ladrones que trataran de ingresar al campo, pero le llamó la atención que si las luces correspondían a linternas o vehículos, se movieran de forma tan errática y veloz y siempre en el mismo lugar. Damián y su hermano revisan el alambrado, que divide su campo del de su suegro y el de un vecino, y este estaba perfectamente intacto, no encuentran ninguna clase de huellas. Si hubieran ingresado ladrones a caballo o en automóvil, no hay otra forma de acercarse al lugar, las extensiones en el campo son inmensas para atravesarlas a pie, tendrían que haber cortado o aplastado el alambrado en algún punto, cosa que no ocurrió en absoluto. Y regresa a su casa, le comenta a su esposa lo que había ocurrido, queda el tema en suspenso, también no tiene intención de comentarlo más que con sus parientes, pasa esa noche y se va a dormir. Lo despiertan los perros enfurecidos alrededor de la 1 de la mañana. Se levanta,
sale al porche de su vivienda y observa otra vez, en el mismo punto donde había encontrado esa tarde temprano, los círculos de pasto quemado rodeados por hongos, luces como las que su suegro le había relatado que había visto en días anteriores. Estuvo ahí observándolos aproximadamente 20 minutos. Aprontó su arma, un rifle, previendo que podía haber algún peligro para él y su familia si esas luces o los hipotéticos portadores de esas luces se acercaban a la vivienda. Y luego que las luces desaparecen, permaneció un tiempo en la oscuridad, en silencio, hasta que vio que la misma tranquilidad de sus perros le indicaba que si había habido algún peligro, éste había cesado. Y se va a dormir. Se levanta el otro día a la mañana, lleva a sus hijos otra vez a la escuela, regresa a su domicilio, antes de buscarlos al mediodía, y cuando son aproximadamente las 10 de la mañana, el ladrido de los perros y la voz de su señora le hace salir a la entrada de la vivienda. Y observa que del fondo del campo se acerca un jeep tipo Willys, tan comunes en la Segunda Guerra Mundial, con 3 sujetos en su interior. El sujeto se detiene junto a él, el que conduce. Damiani los observa. Dicen que 2 de ellos, el acompañante y el que estaba sentado atrás, parecían estatuas de cera, inmóviles mirando para adelante, todos con el cabello castaño muy corto y cubiertos con unos overoles, con unos mamelucos azul oscuro. Y el conductor, hablando muy lentamente, le pregunta por dónde puede salir del campo. Y Damiani dice que en un acto reflejo le señala la entrada, a no mucha distancia por ahí. El conductor, sin una sonrisa, le dice gracias, da marcha al vehículo y se aleja, pasa la tranquera, pasa el acceso y se aleja por un camino vecinal. Y ahí Damiani reacciona, después comentaría a la policía que no les preguntó de dónde venían, qué hacían, porque lo superó la sorpresa del momento. Y ahí reacciona y se da cuenta que la única manera de venir del fondo del campo hubiera sido entrar por ese mismo lugar donde estaban ellos, pero nadie había observado a nadie entrar por ahí. Prepara entonces su caballo, lo ensilla, se dirige hacia el fondo, siguiendo la huella que el jeep había dejado en la tierra, y observa que los alambrados están perfectos, que la huella del jeep comienza donde termina uno de los círculos de pasto quemado, como si el jeep hubiera bajado del elemento que produjo esas luces. Bien, continuamos en el filo de la realidad. Estábamos hablando de extraterrestres entre nosotros y les decía, había algún par de evidencias, de puntas de esta madeja que sería importante considerar para tener un panorama más acabado de cuál puede ser la forma de operar de estas infiltraciones de extraterrestres en nuestra sociedad. ¿Y por qué y cómo no hablar del, por lo menos para los investigadores, famosísimo caso Conil? Esto ocurre en la localidad del mismo nombre, en España, donde el 29 de septiembre de 1989, 4 testigos, 2 parejitas, de las cuales se conocen sus nombres de pila, los muchachos se llamaban Pedro y las chicas, las niñas, se llamaba una Isabel y la otra Loli, son testigos de un fenómeno de metamorfosis de presuntos extraterrestres realmente sensacional. La historia comienza ya a mediados de septiembre, cuando numerosos habitantes de las playas Los Bateles, que es, digamos, la costanera marítima del poblado de Conil, son testigos de la aparición sobre el mar de lo que definen como una luna llena por su aspecto y tamaño, pero de color rojizo, con 3 focos luminosos en su interior, también rojizos pero más potentes, dispuestos en un perfecto triángulo equilátero. Así es como se ve a la observación con prismáticos. Durante varias noches aparece a buena altura sobre el mar esta esfera. La noche del 15 de septiembre, inclusive la esfera, en absoluto silencio y a mediana velocidad, se dirige hacia el poblado y pasa sobre la vertical de este, perdiéndose tierra adentro.